Vamos a realizar la siguiente función, el análisis de x menos 3x a la 1/3. Lo primero sería el dominio de la función. Nos damos cuenta que podemos meter cualquier valor en cualquiera de estos por ser raíz cúbica x a la 1/3. Acepta cualquier valor. Entonces tenemos desde menos infinito a infinito. Luego tenemos la intercepto en x. El intercepto en x, pongan la atención, el intercepto en x es cuando tengo y0, significa que tengo x, 0, es igualar esto, 0 es igual a x menos 3x a la 1/3, lo que es difícil poder despejar y dejar la x solo de un lado, entonces la vamos a factorizar, 0 es igual a factor común x a la 1/3, para que este valor vuelva a ser x, tiene que ser x a la 2/3, para la hora de multiplicar x a la 1/3 por x a la 2/3, sea x a la 1 por 1/3 más 2/3, 1. Y luego el otro nos quedaría 3, que es 1/3 partido x a la 1/3 partido x a la 1/3, me da 1, y por eso solo me queda el 3. En este caso ya tengo dos valores que pueden ser igual a 0, que básicamente es x es igual a 0, por lo tanto mi primer intercepto sería en 0, 0, mientras que el otro habría que despejarlo, entonces el segundo intercepto sucede cuando x a la 2/3 menos 3 es 0, entonces despejamos esto y nos queda x a la 2/3 es igual a 3, esto es x al cuadrado raíz cúbica, así que despejamos de esta manera. Primero sacamos el cubo de 3, nos queda x al cuadrado es igual a 3 al cubo, y luego simplemente sacamos la raíz cuadrada, que sería que x es más menos la raíz cuadrada de 3 al cubo, y eso aproximadamente es 5.196. Entonces tengo que x es más menos aproximadamente 5.196. Por lo tanto, nuestros interceptos en x serían 3, sería 0, 0, sería 5.196,0, y el tercero sería menos 5.196,0. Ahora con el intercepto en y es un poco más fácil. Entonces tenemos el intercepto en y, es hacer x0. Entonces f de 0 es 0 menos 3 por 0 a la 1/3, y eso es 0. Entonces tenemos que el intercepto en y es 0,0. Ahora pasaríamos al siguiente paso. Hasta ahorita llevaríamos el paso del dominio, el paso de los interceptos. Nos tocaría el paso de la simetría. En este caso hacemos f de menos x, evaluamos y nos queda menos x menos 3 menos x a la 1/3. Recordamos que ese a la 1/3 es raíz cúbica y la raíz cúbica mantiene el signo. Entonces menos x menos 3 por menos x a la 1/3, lo que hace que este menos con este menos se multipliquen y nos quede f de menos x es igual a menos x más 3x a la 1/3. Lo que básicamente pasó es de que se cambiaron los signos. El primero era más, ahora es menos. El segundo era menos, ahora es más. Es decir, que nos quedó que f de menos x es igual a menos f de x por el cambio de los dos signos. Entonces significa que la simetría es impar. Ahora pasaríamos al paso 4, que es las asíntotas horizontales. Tenemos las asíntotas horizontales, significa que estamos buscando cuál es el comportamiento de la función hacia los infinitos. Entonces vamos a borrar esto para que sea más fácil. Se recuerdan que el intercepto en y es 0, 0. Los voy a poner acá por si no lo apuntaron. Intercepto en y es 0, 0. Para las asíntotas hago límite cuando x tiende a infinito y límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Si se dan cuenta y yo tratara de reemplazar el infinito en lugar de la función, me quedaría una forma infinito menos infinito. Una forma que es un poco rara de ver, porque yo no sé, aunque los dos términos son indeterminados, yo no podría saber qué infinito como un número, como valor indeterminado de un número muy grande, es más grande que el otro, por lo tanto no podría saber cuál sería este resultado. Pero si yo trabajo con multiplicaciones o divisiones, tengo un mejor panorama de ver qué es lo que pasa. Entonces voy a usar la misma factorización que usé en el intercepto en x para factorizar acá, lo que me daría x a la 1/3, x a la 2/3 menos 3. Esto ya es mucho más fácil de ver, de que cuando pongo infinito en x a la 1/3 me da infinito, y pongo infinito en x a la 2/3 me da
infinito menos 3, y eso básicamente es infinito por infinito, y ahí sí tengo la seguridad de que la respuesta es infinito positivo. Lo mismo con el menos infinito, x a la 1/3, x a la 2/3 menos 3, e igual reemplazo menos infinito, lo que me da menos infinito. Como es a la 1/3, guarda el signo porque es raíz cúbica, pero como es x al cuadrado raíz cúbica, se pone signo positivo porque el cuadrado lo vuelve positivo, lo que me da menos infinito por infinito, y me da menos infinito de resultado. Recuérdense que x a la 1/3 es raíz cúbica, y x a la 2/3 es x al cuadrado raíz cúbica, y ese cuadrado es el que cambia el signo al positivo. Luego podemos notar, sin tener que perder tiempo, de que no hay asíntotas verticales. ¿Por qué no hay asíntotas verticales? Porque la función está definida en su dominio de menos infinito a infinito, es decir, no tiene indefiniciones. Y si no hay indefiniciones, no hay asíntotas verticales. Pues ahora me toca el paso de derivar, recordando que f de x era x menos 3x a la 1/3, por lo tanto la derivada es lineal y fácil de hacer. Lo que me queda es 1 menos 3, que es la constante, multiplicada por el exponente que baja a 1/3. X a la 1/3 menos 1 es 1/3 menos 3/3. 1/3 menos 1 es 1/3 menos 3/3, y lo que me da x a la menos 2/3. Lo que se mira mejor si lo simplifico como 1 menos, esto 3 por 1/3 da 1, entonces me queda 1 menos 1 partido x a la 2/3. Entonces, veo aquí claramente de que mi punto crítico de indefinición me sale a la vista y es 0. Cuando 0 a la 2/3 me da 1 partido 0, entonces mi primer punto crítico de indefinición es 0. Ahora los otros puntos críticos es cuando la función prima es igual a 0. Entonces igualo 1 menos 1 partido x a la 2/3, lo igualo a 0. Lo que puedo hacer es pasar todo al otro lado, lo que me da 1 es igual a 1 partido x a la 2/3. Puedo pasar x a la 2/3 a multiplicar el 1, lo que me da x a la 2/3 es igual a 1. Y ahí ya puedo despejar, recordando que x a la 2/3 es lo mismo que x al cuadrado raíz cúbica es igual a 1, por lo tanto ya simplemente es de sacar el cubo del otro lado y la raíz del otro lado. Cuando saco el cubo del otro lado me da x al cuadrado es igual a 1, y cuando saco la raíz cuadrada me da dos respuestas, x es igual a más menos 1. Significa que mis puntos críticos de derivada igual a 0 son 1 y menos 1. Entonces ya teniendo los tres puntos críticos que tengo, pues ya puedo hacer mis intervalos. Entonces mis intervalos irían desde menos infinito a menos 1, luego irían de menos 1 a 0, luego irían de 0 a 1 y luego de 1 a infinito. Entonces básicamente probamos valores fáciles de probar acá, sin tener que evaluar, y si lo miramos fácil, pues lo vamos a ver fácil. En el primer caso, para la función derivada, la que está aquí, que es 1 menos 1 partido x a la 2/3, lo que podemos ver es que si ponemos un número negativo, en lugar de la función, lo que hace sería, por ejemplo, si pusiéramos menos 2, nos quedaría 1, que es una constante, menos x a la menos 2/3, entonces básicamente sería 1 menos 2 a la menos 2/3. Lo que si prueban esto nos da un valor positivo, porque al final esto lo que está haciendo es sacando raíz. Ahora si pegamos entre menos 1 y 0, podemos pegar por ejemplo menos 0.1. Lo pueden hacer en su calculadora y van a notar que les da menos, ya tengo más y menos. Luego tengo un valor entre 0 y 1, puedo pegar 0.1 positivo. Si pruebo 0.1 positivo, me da otra vez negativo, lo que me da dos valores negativos juntos. Y luego si pruebo de un número mayor de 1, podría ser 2, podría ser 8, cualquier número, en la calculadora me da positivo. Significa que tengo un cambio de signo de acá a acá, entonces esto significa de que tengo de más a menos, tengo un máximo, y tengo de menos a más, tengo un mínimo. Ahora mi máximo está en x es igual a menos 1, pero para la coordenada tendría que evaluar el menos 1 en la original. Significa que tendría que poner menos 1 como en x y evaluar en la original menos 1, menos 3,
x, o sea, menos 1 a la 1/3. Como a la 1/3 es una raíz cúbica, la raíz cúbica de menos 1 es menos 1, lo que me daría es menos 1. Esto se multiplicaría esto menos 1 por menos 3, menos 1 más 3, lo que me da de coordenada del máximo menos 1 más 3, 2. Entonces esa sería la coordenada de mi punto máximo, y hacemos lo mismo con el punto mínimo. Pues para saber la coordenada del punto mínimo, sabemos de que es alrededor de 1, porque ese es el que tienen en común. Entonces sabemos que es alrededor de x es igual a 1. Entonces tenemos la coordenada del mínimo como 1, y reemplazamos en la original. Sería 1 menos 3 por 1 a la 1/3, lo que nos daría 1 menos 3, que nos da menos 2. Entonces tenemos las coordenadas como menos 1,2 y 1, menos 2. Ahora recordamos que la primera derivada nos había salido 1 menos x a la menos 2/3, así que para derivar eso, la segunda derivada, tenemos la derivada de 1, 0, y la derivada de x a la menos 2/3, el menos sería el coeficiente, lo bajamos a multiplicar por el exponente a la menos 2/3, y sería x a la menos 2/3 menos 1. Entonces sería x a la menos 2/3 menos 3/3, lo que nos daría a la menos 5/3. Entonces la segunda derivada nos quedaría a la menos 5/3 acá, y ya un poco más simplificada, nos quedaría menos por menos, más, por lo tanto tenemos 2/3 x a la menos 5/3, que lo podemos poner como 2 partido 3 x a la 5/3. Entonces ahí podemos ver de que nuestro punto posible de inflexión sería alrededor de lo que indetermina x a la 5/3. Y lo único que indeterminaría esta función segunda derivada sería 0, es decir, si pongo 0 a la 5/3 me da 0, 3 por 0, 0, 2 dividido 0, indefinición. No hay ninguna otra forma en que esto sea indefine, ni no hay ninguna forma en que esto sea 0, porque no tengo un numerador variable. Entonces mis intervalos para ver el punto de inflexión 0 sería desde menos infinito a 0 y desde 0 hacia infinito positivo. Si yo pruebo un valor desde menos infinito a 0, por ejemplo, probar a f de menos 1, eso me daría un número menor a 0, es decir, f de menos 1 es menor a 0, por lo tanto es concavidad hacia abajo. Y si pruebo un número que esté entre 0 e infinito, es decir, f de 1, ese valor sería evaluarlo acá. Quiero saber 2, 3 a la 5/3 nos daría un número mayor a 0, por lo tanto tendría concavidad hacia arriba. Entonces, y mi punto de inflexión en este caso sería x es igual a 0, que si lo reemplazo en la original me da 0, 0. Entonces mi punto de inflexión está en el origen 0, 0. Entonces nos quedaría simplemente graficar. Les puse aquí los máximos y los mínimos que estaban donde está ahora la gráfica para que no se pierdan. Se recuerdan de que tenemos la intersección en x como menos 5.196, que le vamos a poner más o menos acá. Entonces ese punto sería menos 5.196,0, y el otro sería 5.196,0. Tenemos la otra intersección en 0 en x, y también la de y de 0, 0. Tenemos que el máximo se encuentra en menos 1,2, entonces lo situamos en menos 1,2 más o menos por aquí, y situamos el otro en 1,-2, el mínimo, lo pondríamos más o menos por aquí. Entonces tenemos un intervalo de crecimiento que va desde menos infinito a menos 1, es decir, que hasta el máximo está creciendo esta función, entonces podría ser algo así. Luego tiene su máximo acá. Luego cuando llegó a su máximo tiene un intervalo de crecimiento hasta el 0, es decir acá. Aquí está el punto de inflexión en donde cambia la concavidad. Luego tenemos de 0 a 1 de crecimiento también hasta llegar al punto donde está el mínimo. Llegamos al mínimo y luego tenemos crecimiento hacia 1 y hacia infinito positivo. Significa que pasa por el intercepto. Pues básicamente esta sería la gráfica. Los reto que vayan a GeoGebra, la grafiquen y vean de que es así más o menos. Vean su concavidad, vean que concavidad hacia arriba está acá.
hasta acá y con cavidades abajo hasta acá.